A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de Quito con Marjorie. El día de hoy queremos hablar un tema muy coyuntural que no es solo local, nos atañe pues a todos los habitantes del planeta. Para eso nos acompaña Carlos Fierro. Carlos es biólogo, experto en temas ambientales, y como justamente queremos abordar temas que se trataron en la Cumbre Mundial del Clima, que fue hace pocos días en Madrid, pues no hay nadie mejor que él para poder comentarnos sobre este evento y también sobre los mitos que hay en torno al calentamiento global. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarme. Muchísimas gracias, Marjorie, un gusto de estar aquí. Un placer que me acompañes. La Cumbre Mundial del Clima, tú estuviste en esta Cumbre Mundial en otros años, en otros países, pero este en particular ha tenido pues varias opiniones en contra, otras a favor. También vemos que el resultado no ha sido el esperado. Hay muchas personalidades del medio que se han sentido insatisfechos respecto a las expectativas que tenían sobre este tan importante evento. Efectivamente, la cumbre del clima de este año, la COP25, Conferencia de las Partes número 25, es decir, es la vez 25 que se reúnen los líderes mundiales sobre temas de cambio climático para deliberar y acordar compromisos. ¿Cuál ha sido en los medios la reacción general y entre los especialistas? Ha sido una reacción de decepción frente a los resultados de esta COP25, y lo que se menciona principalmente es que no se han alcanzado en esta ocasión mayores acuerdos, que no se está haciendo los suficientes esfuerzos para llegar a cumplir los acuerdos de París del año 2015, y que en definitiva hay una falta de voluntad política para hacer los suficientes esfuerzos a nivel de países para llegar a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que serían necesarias para evitar que el planeta se nos caliente entre 1.5, 2 grados o más allá, si es que las emisiones continúan, de temperatura global general en promedio, hasta el año 2050 en unos casos y 2100 en otros, dependiendo qué rango estamos analizando. Entonces, la sensación general es de decepción. Y entonces, ¿cuál sería la expectativa? Los 193 países, me parece que son, inclusive alguno de ellos no llegó a ningún acuerdo, no estuvo finalmente de acuerdo. Se seguirán reuniendo y seguiremos haciendo esta especie de salud a la bandera mundial, porque pues no se llega a ningún acuerdo, no hay nada nuevo. Bueno, hubo algunos acuerdos, hay un texto final de declaración, hubo algunos acuerdos. ¿Qué es lo que pasa con los resultados en general? Lo que se decidió en definitiva es que los acuerdos, por ejemplo, sobre el mercado de carbono, este mercado en el que se transan emisiones versus reducciones, y que tiene una serie de mecanismos que implican mecanismos financieros, no solo de reducción y demás, es un acuerdo que se ha, digámoslo así en términos futbolísticos, pateado hasta la siguiente COP, ¿no? La COP26, que se va a dar en Glasgow, en Escocia. Entonces, la decepción en general es porque en esta cumbre no se lograron esos acuerdos y porque se los ha transferido hacia la cumbre del año siguiente, es decir, un año más de negociaciones para ver si es que hay consenso y acuerdos al respecto.
Carlos, y realmente la Tierra, así tal cual la conocemos, está en riesgo, es decir, tenemos los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando o quemando, y la flora lucha por seguir al resto, ¿no? Por seguir sobreviviendo. Y los humanos hemos causado la mayor parte del daño, porque también tenemos otras teorías, ¿no? Que habla sobre la inclinación de la Tierra, la cercanía al Sol, los grados que se va moviendo, y esto es lo que va causando el calentamiento global. ¿Qué tanto hay de mito? ¿Qué tanto hay de cierto? A veces las posiciones son un poco extremas. ¿Cómo llegamos al valor del punto medio? A ver, lo vamos a decir claramente. Es indudable que el cambio actual en la temperatura del planeta tiene origen antrópico, tiene origen humano. Somos los habitantes de la Tierra, los seres humanos, los que estamos causando ese cambio adicional, ese efecto invernadero en este momento. En el pasado, en la historia del planeta, ha habido desde fenómenos climatológicos, de vulcanismo, de temas que tienen que ver con... Los ciclos, como el Niño, por ejemplo. Con una cantidad de ciclos, pero en este momento el causante del incremento en la temperatura del planeta, de la atmósfera, el cambio climático en general, está producido por los seres humanos. Eso es indudable. No hay montones, hay miles de estudios que lo confirman. Quienes lo niegan realmente no han leído suficiente ciencia. Es indudable que el cambio climático es de origen antrópico en este momento. Ahora, hay que entender cuál es el origen de ese cambio climático antrópico, ¿no es cierto? Cuando uno realiza los estudios de las estadísticas, uno se da cuenta que ¿de dónde deriva el cambio climático? Deriva de la actividad humana en general. Y el asunto es que hoy en día en el planeta somos 7.700 millones de seres humanos. 7.700 millones de seres humanos. Y esta influencia nociva que los seres humanos hemos causado al medio ambiente se ha potencializado desde la revolución industrial. Los humanos han aumentado la cantidad de dióxido de carbono en 1/3. Esto, digamos, la cantidad de dióxido de carbono igual existía antes, igual iba, digamos, creciendo, pero no en tamaña proporción. Se potenció con el incremento de la población, pero se potencia con el incremento de la industrialización y la actividad humana. Es decir, la vida antes de la revolución industrial no era la misma que ahora. ¿Ya? Teníamos que para transportar las cosas usábamos caballos, para comer comíamos las cosas que se producían localmente en nuestra ciudad, en nuestra pequeña comarca, en nuestro país. No teníamos energía eléctrica, entonces nos teníamos que acostar a las 7 de la noche. La luz, la energía para iluminar las calles se producía con aceite de ballena. Se mataban miles de cachalotes todos los años para sacarle aceite de ballena a esos cachalotes. Cachalote es un tipo de ballena. Para poder hacer la iluminación de las lámparas que iluminaban las casas y las calles. Se deforestaba en una cantidad impresionante para poder tener calefacción, hervir el agua, cocinar. Se trabajaba a un X número de horas de sol a sol, y la productividad evidentemente era muchísimo menor. No había máquinas, la máquina de vapor se inventa a finales del siglo XVIII. Entonces es el cambio de estilo de vida el que nos lleva también a ese aumento de las emisiones. Hoy en día tenemos celulares, tenemos internet, tenemos todos los productos de la vida moderna que, por ejemplo, están hechos de plásticos, y el plástico proviene del petróleo, fundamentalmente. Es decir, hemos dado un salto en cuanto a nuestra calidad de vida. Tampoco nos morimos a los 30 o 40 años como antes, tampoco hacemos todo el esfuerzo físico, mecánico de cada uno de nosotros para poder producir todas las cosas de los bienes que consumimos. La expectativa de vida de un niño que nace el día de hoy puede llegar a ser hasta de 120 años. Afortunados aquellos, pero fíjate, por ejemplo, yo quisiera si me ayudan con el cuadro número 1 que tenemos acá. Ahí tú ves el incremento de la población a lo largo de las décadas, ¿no es cierto? Desde las épocas de la revolución preindustrial hasta actualmente. No hace falta ver los detalles en pequeño, pero fíjate que es absolutamente dramático
el crecimiento de la población a partir justamente de los años 1950. Así es. Entonces, en 1950 teníamos 2.500 millones de habitantes y ahorita tenemos 7.700. Es decir, hemos casi triplicado la población del planeta en los últimos 70 años. Eso es un impacto tremendo. Sin embargo, fíjate tú en la línea roja que se ve en el cuadro, que a partir más o menos de los años 1980 comienza a declinar. Esa línea roja es la tasa de natalidad. Entonces se estima que para el 2050 vamos a ser casi 11.000 millones de personas en el mundo, pero que sin embargo la tasa de natalidad va a reducirse hasta el 0.1% de la población. Llegaríamos a un tope, más o menos en el año 2050. Claro, hay un punto de inflexión. Así es. Y el número está dando pues por las pocas muertes, digamos. En efecto. Ahora fíjate, cuando uno ve por país, y si es que podemos ver el cuadro número 2, esa es la distribución de la población del mundo dividida por países. Los diferentes círculos, el tamaño del círculo representa la población relativa. ¿Cuáles son los dos primeros nombres que ves? China e India. Efectivamente. Y dan cuenta de prácticamente casi el 40% de la población del planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos 2 o 3 países, entre China, India y los Estados Unidos, que acumulan la mayor población total. Y da la característica además de que estos países son los que no están presentes en las cumbres ambientales. Están presentes, están muy pero no presentes. Los acuerdos, ¿Qué no es lo que pasa? Que son entre los principales emisores de gases de efecto invernadero, que son los que producen el calentamiento global. Justamente fíjate que China tiene el 30% de emisiones. Si es que podemos ver el siguiente cuadro, el número 3, por favor. Y si es que hay alguna manera de bajarlo un poquito en el gráfico para que se vea la parte de arriba. China produce el 30% de las emisiones de dióxido de carbono equivalente, ¿no es cierto?, de carbón en general, llamémoslo, del planeta, mientras Estados Unidos en este momento produce solo el 15%. Es decir, China produce el doble, pero es natural, todo se fabrica en China, todo está hecho en China. Es decir, claro, ¿ya? No es un consumo local. Entonces, ahora resulta un poco complicado que nosotros pensemos en que se pueden reducir fácilmente las emisiones de los países. Ahí están. Cuando tú ves los círculos representan también el tamaño de las emisiones. Y tú tienes a China en primer lugar con el 30%, a Estados Unidos con el 15% de las emisiones totales y a la Unión Europea con el 9%, India 7%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que los principales emisores son efectivamente China, Estados Unidos y la India, los países que a su vez tienen mayor población. Y el orden no tiene correlación con el cuadro anterior. Es muy parecido, va muy parecido el cuadro de correlación de la población China con el cuadro. E India, y ahora India nos aparece en tercer lugar. Así es, porque está menos industrializada, pero está en el camino a industrializarse. Ahora viene la pregunta. ¿Es simplemente un tema de falta de voluntad política reducir las emisiones o es un tema de necesidades reales? En China y en India en este momento se fabrican y junto con Estados Unidos la gran cantidad de materiales, productos y absolutamente todo lo que usas en la vida diaria. Buena parte de eso está derivado del petróleo. Cuando tú miras alrededor tuyo, aquí en este mismo set de televisión, 90% de las cosas que estás viendo a tu alrededor están fabricadas o de petróleo o de minería. Absolutamente todo. Todos los plásticos están fabricados con petróleo. La gran mayoría, casi el 99% están fabricados de petróleo. Pero sí es parte de nuestra vida diaria, Carlos. Es un poco un doble discurso, una moral de menú, cuando somos usuarios de estos productos, censurarlo y exigir que otros digamos, tomen acciones. Entonces, yo estaba leyendo a Harari, historiador israelí, que habla sobre el calentamiento global y él explica que el futuro de la humanidad incluye el cambio climático, la guerra nuclear y la disrupción tecnológica son los principales desafíos y estas tres características, estos tres componentes pueden acabar eventualmente con la humanidad. Y relaciona directamente el auge del nacionalismo con el fracaso ante la lucha contra el cambio climático. Dice él, tenemos la oportunidad de sobrevivir y progresar
si se da cuenta del alcance que como seres humanos tenemos. Cuanto más obsesionados estemos por los intereses de nuestra propia nación, es decir, lo que hablábamos del nacionalismo, menos tiempo y energía dedicaremos a luchar contra la guerra nuclear, el cambio climático y la irrupción tecnológica. Ningún país está solo en el calentamiento global, dice él. Tenemos los estados, o en general los ciudadanos, hemos hecho ya este ejercicio de desprendimiento, de no pensar solo en nosotros y ser capaces de ver pues a largo plazo y más allá de nuestro entorno. Lo que pasa es que estamos en un mundo globalizado. Ya hablar de los nacionalismos en el mundo realmente resulta en algunos casos totalmente extemporáneo o totalmente disruptor con relación a cuál es la vida cotidiana. Vivimos hablando por un celular que está hecho en China, manejando un auto que está sus componentes fabricados en Estados Unidos, pero ensamblado aquí en el Ecuador. Importamos manzanas de Chile, dátiles de Arabia, atún pescado en las costas ecuatorianas, y a su vez enviamos esos materiales al otro lado del planeta. Fíjate tú que entre las emisiones de gases de efecto invernadero, prácticamente hay un componente del 14% que está dedicado al transporte. Y el transporte no solo somos nosotros que manejamos un auto y que nos vamos de aquí para allá, es el transporte de mercaderías, por barco, por avión, por camiones, por camionetas, ya cuando hay que distribuirlo a nivel local. 14% de las emisiones están derivadas del transporte. Entonces, no es que simplemente nosotros podemos decir a nivel global, tratemos de hacer las cosas y reducir las emisiones en cada uno de nuestros países, sino que hay un componente global en cada cosa que nosotros hacemos como individuos, en cada cosa que compramos, en cada producto que utilizamos. Hay un componente global en este momento, y las emisiones también son globales. Las emitimos aquí en Ecuador o en China o en Bangladesh o donde tú quieras, y se van a la atmósfera de todo el planeta. La pregunta es, ¿qué podemos hacer justamente para esas reducciones de emisiones? Yo he escuchado ahora, sobre todo entre los grupos que más han protestado en contra de la falta de compromisos políticos en la cumbre del clima, muchas alternativas que en algunos casos resultan pues ilusorias pensar que se pueden alcanzar en el corto plazo. Pensemos, por ejemplo, yo he escuchado mucha gente que te dice, hazte vegano porque eso va a salvar el planeta. Para mí es un mito, ¿ya? Número uno, el veganismo no es natural para el ser humano. El ser humano no es vegano naturalmente, ni vegetariano naturalmente. Procedemos evolutivamente de simios antropoides que eran omnívoros, y el ser humano también es omnívoro. Hacernos veganos o hacernos vegetarianos o disminuir el consumo de carne podría conducir en cierta medida a bajar algunas emisiones de carbono, pero no es necesariamente lo mejor, ni para nuestra salud. Necesitamos un componente de proteína animal en nuestra dieta si queremos conservar total salud. Eso está demostrado científicamente. Hay un montón de veganos que se salieron de eso cuando sus afectaciones de salud resultaron tremendamente graves, catastróficas para su propia salud personal. Ni tampoco es la solución solamente pasarnos al cultivo de vegetales. ¿Por qué? Porque para ello, para alimentar, como alimentamos hoy en día, 7.700 millones de personas o los 10.800 millones de personas en 2050, vamos a necesitar o necesitaríamos una cantidad de tierra de cultivo muchísimo mayor a la que tenemos ahora. Necesitaríamos entonces probablemente deforestar áreas que son de vegetación natural en este momento para poder hacer esos cultivos, o necesitaríamos simplemente incrementar el uso de energía para cultivar. Hay cosas que no se pueden cultivar naturalmente. Pero Carlos, siempre tenemos este ejercicio de costo-beneficio, pero hay que tomar una decisión en función de, pues, del bienestar común, de las prioridades de la ¿Y quién toma la ciudadanía. decisión? Es una, pensaría yo, te diría yo. La pregunta es, ¿son los gobiernos? La sociedad civil influye, por supuesto, todos estos grupos, de hecho la mayoría de quienes han estado presentes o estaban generalmente presentes en estas cumbres, son parte de la sociedad civil. ¿Sí? Sin embargo, esto no es vinculante, lo que hacen es generar recomendaciones de política pública, pero finalmente recaen sobre quien toma las decisiones. Se culpa a los gobiernos, pero yo también te pregunto, ¿los gobiernos a quiénes responden? A sus votantes. Así es, a la gente. Mira,
Entonces, hay una serie de activistas. Lo que da miedo es que te quedas en un círculo vicioso, ¿no? Es que es en parte un círculo vicioso, porque tenemos una demanda de consumo de energía que no hemos logrado, por ejemplo, cambiarla, ¿no es cierto?, por fuentes alternativas. Hay muchísimo trabajo con fuentes alternativas en este momento, energías alternativas. Tenemos hidrógeno, tenemos energía solar, energía mareomotriz, biomasa, hidráulica, una cantidad de energías alternativas. Sin embargo, no todas pueden reemplazar eficientemente al petróleo, ¿ya? El sol no brilla en todas las latitudes ni a todas horas de la misma manera. Mareomotriz, es decir, con la energía de las mareas, dígale usted a Bolivia o a Paraguay que pongan una instalación mareomotriz, ¿no es cierto?, no tienen mar. La energía hidroeléctrica, hay muchos países que no tienen suficiente agua para generar energía hidroeléctrica. La energía a través de hidrógeno, el hidrógeno fundamentalmente para producirlo usa petróleo. Se puede hacer por electrólisis del agua, es muchísimo más complicado y más caro. Fundamentalmente el hidrógeno, que ahora se está proponiendo los autos a hidrógeno y demás como energía del futuro, sí, pero el hidrógeno fundamentalmente proviene del petróleo, claro, ¿no?, que es un hidrocarburo. De esa parte del hidro proviene la parte del hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, no hay alternativas, no hemos encontrado tecnológicamente, Marjorie, hasta este momento, alternativas para poder reemplazar eficientemente el uso del petróleo para todas las actividades. Acordémonos que un 60% del petróleo se usa para transporte, energía, calefacción y demás, pero un 30% se usa para petroquímica, es decir, plásticos y todos los materiales derivados. Hoy en día se dice, por ejemplo, los aviones los queremos hacer más eficientes en el uso de combustible. Perfecto, se los fabrica hoy en día los aviones ya no de aluminio, se los hace de fibra de carbono. ¿Ya? Un Boeing 787, un avión moderno, hoy en día están fabricados de fibra de carbono, no es aluminio lo que es el fuselaje, es fibra de carbono. ¿De dónde sale la fibra de carbono? Del petróleo. Entonces, o es petróleo o es minería. Los autos eléctricos contienen un altísimo porcentaje de o litio, que se extrae mediante minería, o cobre, que se extrae mediante minería. Y en ambos casos, para minar esos minerales, se usan camiones que utilizan diésel, porque no hay hasta el momento volquetas ni payloaders de minería a pilas. Entonces, no le hemos encontrado un sustituto adecuado todavía al petróleo, ni para la generación de energía, ni para la petroquímica. Respecto a los gobiernos, ¿podrán los gobiernos gestionar acciones colectivas contundentes para reducir las causas del calentamiento global? Sí, y hace falta una tremenda conciencia ambiental de las personas. Yo he visto ahora las protestas que se han dado, se tomaron la sede de la COP y se hizo el famoso viaje de Greta Thunberg y demás. Yo le pregunto a Greta Thunberg, párese, señorita Thunberg, frente a los 1.300 millones de chinos en la plaza de Tiananmen y dígales que no se van a poder desarrollar más de lo que se han desarrollado hasta ahora, porque en el desarrollo industrial los suecos, los norteamericanos y los latinos ya nos comimos todo el pastel del desarrollo y ellos ya no se pueden desarrollar porque hay que cortar emisiones. Párela frente a la plaza y dígale eso a 1.300 millones de chinos o a 1.100 millones de indios, a ver qué le dicen ellos y cuál es la respuesta. Aristóteles denunció una tendencia humana. Lo que es común al mayor número es, de hecho, objeto de menor cuidado. La tragedia de los comunes. Esta proclividad que persiste es lo que debemos modificar en nuestra batalla contra el cambio climático. Tenemos ya poquito tiempo, así que Carlos, te pido que nos des un mensaje final para quienes nos están viendo y escuchando también a través de redes sociales y a través de la señal de Telesucesos. Sí, mi mensaje final es, si queremos efectivamente hacer un cambio en reducción de emisiones, cada uno de nosotros como individuo debe hacer ese cambio. Y ese cambio implica un estilo de vida diferente al cual nos debemos acostumbrar. No es posible que vayamos a protestar en una cumbre del clima y luego nos tomemos un selfie para publicarlo en Instagram, cuando sabemos que el 10% de la energía eléctrica del planeta se va en el Internet y del Internet a las redes sociales. Si queremos hacerlo, compromiso personal de cada habitante del planeta y al mismo tiempo adaptación, porque el cambio climático se va a dar, se está dando y se dará
aun cuando hagamos una reducción de emisiones importante. Así que a trabajar duro desde casa. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Espero que nos acompañes nuevamente. La verdad es que resulta corto el tiempo. Y recordemos que la reiteración de esfuerzos en el entorno inmediato de un individuo puede generar efectos positivos visibles en el medio ambiente global. El respeto universal a la dignidad humana tiene que ser nuestro camino. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Gracias a mi invitado nuevamente. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.